Listo, Ya. la reunión ya se está grabando. Perfecto. Entonces, continuemos. Entonces, sabiendo eso, pues ya sabemos que los pacientes oncológicos pues se encuentran asociados o realmente afectados por diferentes afectaciones que van desde parte cardiovascular, pulmonar, metabólico, endocrino y demás, según el tipo de cáncer. Pero no solamente es la afectación del tipo de cáncer, sino también podemos encontrar, como lo dice en esta publicación de la revista The Lancet, que encontramos que inclusive los tratamientos antitumorales, como lo dice la revista The Lancet, como lo dice la Sociedad Europea de Cardiología, también estos pacientes son sometidos a tratamientos antitumorales y que estos tratamientos antitumorales terminan con afectaciones cardiovasculares, pulmonares, renales y demás en estos pacientes. Entonces, no es solamente la enfermedad como tal, sino también términos asociados como neumotoxicidad, nefrotoxicidad, cardiotoxicidad, asociado al tratamiento antitumoral, lo cual es muy importante también identificar en nuestros pacientes para poder dar la mejor intervención posible como tal. Ahora bien, una de las cosas que nosotros podríamos decir o que muchos dicen y que cometen el error es decir, bueno, los pacientes oncológicos, pues con tantas afectaciones, con tantos problemas, algunas de las que hemos mostrado en diapositivas anteriores, ustedes dirán, pues es mejor dejar al paciente quieto. Pues bueno, esa no es la solución. La solución no es pedirle al paciente un reposo prolongado, porque ahí es cuando empieza una afectación muchísimo peor. ¿Por qué? Porque se vuelve un ciclo vicioso en donde el paciente ya se siente fatigado, lo mandamos a reposar, eso entra en una mayor fatiga, que esa fatiga y ese reposo lleva un desacondicionamiento que luego llegaba más fatiga al reposo y se vuelve un ciclo. Y el paciente cada vez va a empeorar su condición física, cardíaca, pulmonar y demás. Esto es un paper publicado en la revista Circulation, bastante interesante, en donde mide los niveles de VO2. Y miren el estudio que hicieron. Ellos tomaron a unos participantes en los años 66, los dejaron solamente 20 días en cama. Es decir, paciente en camita, hospitalizado, no se movilizaba mucho y midieron los niveles de VO2 tanto pre como post, después de esos 20 días de reposo prolongado. Y lograron determinar que los niveles de VO2 empezaron con una media de 43 y terminaron en una media de 31.8. Es decir, la primera conclusión del estudio dice que un reposo prolongado disminuye significativamente los niveles de VO2. Y sabemos que los niveles de VO2 es un factor de riesgo, aumenta la mortalidad y en efecto aumenta el riesgo de complicaciones. Pero esto no quedó ahí. Pasaron 30 años en donde los participantes, después de la primera fase del estudio, estos participantes se fueron a su casa, tuvieron una vida normal, pues obviamente al tener toda la actividad cotidiana, pues sus niveles de VO2 pues llegaron a sus niveles normales, todo sin ningún inconveniente. 30 años después, otros investigadores buscaron a los mismos participantes y volvieron a medir los niveles de VO2 y se dieron cuenta que 30 años después los niveles de VO2 en estos participantes estaban en 31. Es decir, que 30 años después los niveles de VO2 estaban casi igual como si fueran pasados los 20 días en cama. Y eso es una conclusión bastante interesante, porque nos podría hipotetizar diciendo que 20 días en cama equivale a como si el paciente estuviera 30 años de su vida desde el punto de vista de los niveles de VO2. Por lo tanto, no podemos permitir que nuestros pacientes, sin importar la etiología, tengan un reposo prolongado. Esto es otro paciente, ustedes lo ven en redes sociales, es un enfermero que estuvo en Estados Unidos en épocas de COVID-19 y estuvo 4 semanas en terapia intensiva. Y miren cómo pasó de este físico que tenía a este físico que tenía como tal. La masa muscular perdida es muy notable. Ahora, si hablamos en aras de esta conferencia, encontramos un paciente nuestro. Este es un paciente que tenemos en junta médica, en donde es un paciente que nos llega por un cáncer pulmonar, es un paciente que estábamos atendiendo para saber cuáles son las próximas atenciones para este paciente. Y esta imagen se las pongo simplemente porque miren cómo se ve este paciente, la masa muscular perdida, la fatiga marcada que tenía, que yo les puedo contar, la capacidad funcional disminuida, es un paciente con dinapenia y muchísimos factores que impactan negativamente por culpa de este cáncer que tenía el paciente. Y una de las cosas que uno diría, bueno, déjenlo quieto a este paciente, pues no. Fíjense que una de las cosas más marcadas que tenía este individuo era la fatiga asociada al cáncer. Y para ello empiezo mostrándoles evidencia de cuál es el impacto del ejercicio en pacientes oncológicos. Este es un paper que nosotros publicamos en la revista venezolana de oncología, en donde demostramos en un ensayo clínico aleatorizado que los pacientes que eran sometidos a ejercicio cardiovascular, tanto en entrenamiento MIT,
que quiere decir de que es un ejercicio cardiovascular a intensidad moderada, es decir, del 60 al 85% de su frecuencia cardíaca máxima o en efecto del 60 al 85% de su VO2. Y este paciente mantiene durante toda su sesión de intervención, ya sea en bicicleta, en elíptica, en recumber o en banda sin fin, una frecuencia cardíaca de entrenamiento en los rangos de 60 y 85. Y el otro grupo le hicimos un grupo de intervención HIIT en donde es interválico, intensidades altas e intensidades moderadas, pero eso lo vamos a hablar más adelante en otros ensayos. Total, para no alargarles el cuento, en este estudio demostramos que los pacientes que hacían estos dos tipos de intervenciones, estos pacientes disminuían su fatiga, los pacientes tenían mejor calidad de vida y la masa muscular, que estos pacientes eran pacientes sarcopénicos, se veía recuperada en todos los pacientes intervenidos. Pero no solamente eso, es decir, ya les acabo de mostrar algo de evidencia donde muestra que los pacientes que son sometidos a ejercicio cardiaco fatiga y además que son pacientes que, como se muestra aquí claramente, la salud muscular la estamos recuperando, en donde tomaron muestras de ratones en donde tenían pues masa tumoral, donde se ven toda necrosada, como ustedes lo ven acá, fueron sometidos a ejercicio físico y un grupo control donde no fueron sometidos. Y los ratones que eran sometidos a ejercicio físico lograron disminuir la masa tumoral, como ustedes lo ven aquí en el grupo de ejercicio versus el grupo control, y no solamente por el ejercicio en tal, sino fisiológicamente hablando, es que los ratones que hacían ejercicios tenían una mayor liberación de diferentes biomarcadores y expresiones como interleuquina 1 beta, 1,6, 1,10 y factor de necrosis tumoral alfa y muchísimos más. Inclusive la masa tumoral, vemos en estas gráficas cómo se puede notar que los que hacían ejercicios, pues la masa tumoral disminuyó después de los programas de intervención en comparación con los de grupo control. Ahora bien, no es solamente que el ejercicio sirve para estos pacientes con cáncer y decía, no, es que hay que esperar que el paciente tenga cáncer para intervenirlo. No, este estudio de Ruiz Casado nos menciona que el ejercicio físico sirve en diferentes tipos de cáncer para poder prevenirlo, como ustedes lo ven en pantalla. Y siendo uno de los cánceres que se pueden prevenir más con el ejercicio físico, son el cáncer colorectal y el cáncer de pulmón como tal. Pero no solamente eso, porque de pronto usted me dirá, pero es que eso sirve más en personas adultas que tienen un mayor compromiso. No principalmente. Esto es un estudio también bastante interesante en donde tenían un grupo control y un grupo de ejercicio que eran con niños que eran sometidos a quimioterapia. Y ellos se dieron cuenta que los niños que no hacían ejercicio durante su terapia de quimioterapia, durante este tratamiento en terapia de quimioterapia activa, ellos demostraron que en ese grupo control que no hacían ejercicio, la fuerza muscular disminuyó tanto como para fuerza, pecho y la parte de remo. Pero los niños que eran sometidos a quimioterapia y tenían un componente de ejercicio, estos niños aumentaron su fuerza de pierna, fuerza de pecho y también en remo, con miren porcentajes muchísimo mayor en comparación al inicio como estaban los niños. Es decir, que el ejercicio físico también puede ser una gran estrategia en pacientes oncológicos que están siendo sometidos a intervenciones activas por tratamiento antitumoral. Si usted no me quiere creer, le muestro más evidencia para poder ser más específico ya en la prescripción del ejercicio y cómo podemos demostrarlo desde la experiencia que tenemos nosotros. Aquí les muestro un paper bastante reciente, está publicado aproximadamente este año, creo que lo publicaron en junio o julio en la revista Frontier, en donde ellos también determinaron que los pacientes que eran sometidos a tratamiento antitumoral, pero que hacían ejercicio, eran pacientes que tenían una mayor liberación de los linfocitos T y por lo tanto tenían mayor posibilidad de atacar a las células cancerígenas en comparación con el grupo control, que era un grupo que realmente no hacía ejercicio. Y vemos en las gráficas claramente en donde vemos cómo exponencialmente se suben los niveles de los natural killer, de los monocitos, de los linfocitos en el grupo que hacía ejercicio. Por lo tanto, una intervención bastante segura que ha demostrado este estudio y muchísimo más es el ejercicio físico en pacientes que son sometidos también a tratamiento antitumoral. Y de pronto todos los que me están escuchando, de pronto tendrán la pregunta, bueno, ¿y en estos pacientes qué es mejor? ¿Hacer ejercicio antes del tratamiento, durante el tratamiento o después del tratamiento? Y ok, este es un paper también, es publicado por el American
College of Cardiology en su edición de cardio-oncología, en donde nos muestra unos resultados también bastante interesantes. Este estudio pacientes después de la quimioterapia y en otros durante la quimioterapia. Y podemos ver que los que eran sometidos a ejercicios después de quimioterapia, cuando analizábamos los niveles de VO2, miren que 3 meses después, miren la línea roja, cómo disminuye significativamente los niveles de VO2. Pero miren ustedes algo bastante interesante. El grupo A, que es la línea azul, ellos al inicio no eran sometidos, ninguno de los grupos era sometido a ejercicio. Y miren cómo los niveles de VO2 bajaron, tanto en el grupo control como en el grupo que iba a hacer ejercicio. Pero después de 3 meses, los pacientes continuaron haciendo su tratamiento de quimioterapia, pero fíjense que ahora le agregaron el ejercicio físico. Y en vez de que el nivel de VO2 siga disminuyendo como en el grupo que no hacía ejercicio durante el tratamiento, miren que los niveles de VO2 empezaron a disminuir, a aumentar. Entonces, esto es algo bastante importante porque nos demuestra que el ejercicio físico en terapia de quimioterapia, fíjense ustedes que puede mitigar, puede inclusive disminuir esa incidencia tan severa que tiene la quimioterapia frente a los niveles de VO2. Porque miren que los que no hacían ejercicio, ¿cómo disminuyó? Pero miren que disminuyó sin ejercicio y inmediatamente que los pacientes que empiezan a hacer ejercicio, miren cómo aumentan los niveles de VO2, siguen aumentando y siguen aumentando. Lo importante de este estudio que se analizó y encontraron los resultados tanto para VO2 como para calidad de vida. Los resultados fueron idénticos. Sin ejercicio disminuye la calidad de vida y empiezan a hacer ejercicio después del tratamiento de quimioterapia y se recupera esa calidad de vida. En los pacientes que no hacían ejercicio en el primer tramo y en el siguiente tramo empezaban a hacer, miren cómo se recupera la calidad de vida. Es decir, que hacer ejercicio tanto durante el tratamiento de quimioterapia o después de quimioterapia mejora la calidad de vida y mejora el VO2 de los pacientes. Pero cuando estos pacientes no tienen un componente de ejercicio, miren cómo los niveles de VO2 y calidad de vida disminuyen. Pero algo importante también es que sin importar, y esto es una de las cosas más interesantes del estudio, sin importar que el paciente haya hecho ejercicio durante el tratamiento de quimioterapia o después del tratamiento de quimioterapia, este paciente al final va a terminar con los mismos niveles de calidad de VO2 y de calidad de vida, al igual que fuera hecho el ejercicio, ya sea durante o después. Porque miren que no hay diferencia significativa a los 9 meses ni a los 12 meses con respecto a que si hace ejercicio durante o después. Lo importante aquí clave es que el paciente tiene que hacer ejercicio, ya sea si está en tratamiento o no tratamiento para ello. Y hay muchísima evidencia, yo les podría hablar muchísimo tiempo de toda la evidencia que existe. Nosotros hemos publicado muchísimo, hemos publicado que el ejercicio efectivamente reduce la fatiga relacionada en cáncer, como lo ha publicado Emily, Nishek y demás. También que aumenta el tejido muscular, que mejora la composición corporal, regula la respuesta inflamatoria e inmune, mejora frecuencia cardíaca, presión arterial, calidad de vida, disminuye dolores y muchísimos factores más. Y es fácilmente aquí ya a este tiempo de la conferencia, podríamos decir que fácilmente les he mostrado, sumando esta diapositiva, unos 20, 25 artículos que demuestran que el ejercicio es fundamental en pacientes oncológicos, que es necesario realizar ejercicio físico en los pacientes que son sometidos ya sea a tratamiento antitumoral o que van para tratamiento antitumoral o que ya lo tuvieron, porque realmente se benefician los pacientes. Ahora bien, la pregunta es, bueno, ¿y por qué el ejercicio sirve? ¿Por qué realmente el ejercicio tiene ese componente tan importante en estos pacientes oncológicos? Pues bueno, pues como buen fisiólogo que se respete, pues uno en sus conferencias siempre tiene que hablar algo de fisiología y tiene que hablar de ello. Pues bueno, fisiológicamente hablando, cuando el músculo es sometido a un estrés, en este caso, ya sea el entrenamiento de fuerza, de cardiovascular, el entrenamiento de potencia, resistencia, lo que ustedes me quieran hablar, esto genera cierto estrés en el músculo, esas contracción y relajación, generan un estrés en el músculo que hace que el músculo libere ciertas citoquinas. Citoquinas hay muchos, como las que están viendo en pantalla y está publicada en este paper que les pongo aquí a mano izquierda. Hay muchísimas mioquinas. Entonces, hay citoquinas que son citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Las citoquinas, en este caso,
son una serie, cuando son generadas por el músculo, son unas citoquinas que van a recibir el nombre de mioquinas. Vamos, estas mioquinas son las que tienen los efectos en diferentes partes de nuestro cuerpo, un efecto multisistémico. Es por eso que decimos que el ejercicio físico sirve para la parte nerviosa, muscular, endocrina, cardiovascular, renal y demás. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, la respuesta es gracias a las mioquinas, porque el músculo libera ciertas mioquinas que tienen un efecto a nivel de diferentes sistemas. Un ejemplo, pacientes que ustedes me dicen, pero es que el ejercicio también sirve en diferentes demencias, Parkinson, enfermedad de Parkinson, Huntington, Alzheimer y demás, pues sencillamente es porque cuando hacemos ejercicio, el músculo libera interleuquina 6, libera iricina y captecina B. Estas lo que hacen es que se aumente los niveles de algo que se llama el factor neurotrófico derivado del cerebro. Y este factor neurotrófico derivado del cerebro tiene la capacidad de penetrar o sobrepasar la barrera hematoencefálica y generar a nivel de las células nerviosas, aumentar esa parte neuronal de crear nuevas neuronas, de aumentar las conexiones y generar neurogénesis, coloquialmente, clínicamente hablando. Entonces, es por ello que los pacientes con diferentes enfermedades nerviosas tienen la facilidad de que el ejercicio sea un impacto positivo para ellos. O de pronto usted me dice, no, es que el ejercicio también hace que los que sufren de estreñimiento vayan al baño y demás. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, sencillamente porque el músculo libera interleuquina 6, está más activa la GLP-1 y esta a nivel gastrointestinal, pues mejora la motilidad gastrointestinal. Que los pacientes disminuyen de peso, bueno, disminuyen de peso gracias a la iricina, a la meteorina y la interleuquina 6. Y así sucesivamente podemos hablar de todos los efectos que tiene el ejercicio a nivel de diferentes sistemas, pero esto es principalmente gracias a estas mioquinas que son liberadas por el músculo. Ahora bien, algo muy importante es, tuve la oportunidad de estar en Chile y teníamos un grupo de trabajo con cirujanos en donde los pacientes les hacíamos rehabilitación física, cardíaca y pulmonar antes de cirugía y después de cirugía. Y determinamos que efectivamente los pacientes que eran sometidos a rehabilitación antes de cirugía les iba muchísimo mejor en cirugía e inclusive la recuperación postquirúrgica era muchísimo mejor. Entonces, aquí yo les muestro un video para que ustedes vean y que entiendan lo que yo siempre he dicho en rehabilitación. En pacientes y en aras de que este simposio o curso va enfocado a la rehabilitación pulmonar, cardíaca y oncológica, pues ustedes sabrán que los pacientes son sometidos a diferentes procedimientos. Este paciente que ustedes están viendo ahí es de una esternotomía, que le hicieron una extracción de un misoma a nivel de la aurícula derecha. Y lo que están viendo o lo que yo quiero transmitirles a ustedes, que obviamente la mayoría de participantes ya tendrán noción de lo que les estoy hablando, es el traumatismo al que es sometido los pacientes que van a cirugía de tórax. Y fíjense que en esta esternotomía, lo que yo les quiero demostrar es, imagínense este paciente después que le fractura con una sierra, hablando coloquialmente, le suturan este esternón con alambre y después suturan la piel. Es decir, que es bastante traumatismo, por no hablar de la circulación extracorpórea, de después de cortar aurículas, sacar misomas y demás. Por lo tanto, mis queridos colegas, todos estos procedimientos nos basan a una regla que yo siempre menciono, que no existe en rehabilitación lo que hablamos de no pain, no gain. Que si no duele al día siguiente es porque no estás haciendo buena terapia. Que si el músculo no te queda ahí con ese hormigueo, esos calambres, es porque no te estás reforzando mucho. Eso realmente no funciona en la parte de rehabilitación cardiovascular, pulmonar y física. Realmente, cuando nosotros estamos hablando de pacientes oncológicos, que es en aras de esta conferencia, un paciente que era ese paciente que ustedes están viendo en sala de cirugía, yo no le voy a pedir de que tiene que hacer no sé cuántas burping, no sé cuántas flexiones, y el paciente me dice que le duele, yo le digo, vamos, no, si no le está doliendo es porque estamos haciendo buen ejercicio, metámosle más ganas. Eso no viene realmente. Y poniéndole un ejemplo, si a veces uno se golpea el dedo pequeño del pie, imagínense cómo ser sometido a este tipo de traumatismo en estos pacientes. Si me está escuchando algún cardiólogo o demás
claramente él sabrá que, o un cirujano cardiovascular, que estos son pacientes fácilmente que van a revascularización miocárdica, pacientes que hacen descierre de comunicación, defectos congénitos. Entonces, es muy traumático los pacientes que son sometidos a cirugía de tórax y que nosotros basemos el dolor como una muestra de que estamos haciendo una buena rehabilitación. Por lo tanto, sabiendo esto, vamos a empezar con la parte cardiovascular, ejercicios en pacientes oncológicos cardiovasculares. Y para ello, me gustaría hacer un paréntesis. Primero que todo, cuando nosotros hablamos de ejercicio cardiovascular, uno de los pilares que nosotros tenemos para monitorizar esa prescripción del ejercicio, pues es la frecuencia cardíaca máxima. Principalmente nosotros podemos prescribir ejercicio y monitorizarlo basado en la frecuencia cardíaca máxima, el VO2, los MEPS o la percepción del ejercicio con escala de Bohr. No obstante, también es claro saber que en pacientes, principalmente pacientes de rehabilitación cardiovascular y muchas veces pacientes oncológicos, los pacientes están beta bloqueados. Por lo tanto, no es un factor viable la frecuencia cardíaca máxima porque sabemos que esos beta bloqueadores no permitirán una elevación correcta o real de la frecuencia cardíaca de los pacientes. Por lo tanto, no podríamos monitorizar o prescribir ese ejercicio basado en esa frecuencia cardíaca máxima. Pero en pacientes oncológicos, muchos de ellos también no están beta bloqueados. Algunos sí, algunos no. Para los que no están beta bloqueados, para los que están beta bloqueados, ya sabemos que tenemos que estar pensando en una monitorización del ejercicio cardiovascular con un VO2, con unos MEP o con percepción del ejercicio. Si el paciente no está beta bloqueado, una de las mejores opciones es que nosotros tengamos una prueba de esfuerzo, ya sea con análisis de gases o sin análisis de gases. Con análisis bioquímico, si ustedes también gustan, glucosa, perfil lipídico, lactato, entre más jugueticos tengamos, muchísimo mejor. Pero si hacemos una prueba de esfuerzo para determinar esa frecuencia cardíaca máxima, fenomenal. Y eso es lo que yo quiero primero de todo decirles en esta conferencia. Esta frecuencia cardíaca máxima, cuando nosotros estamos monitorizando el progreso de mi intervención, de mi sesión de rehabilitación, tiene que ser esa frecuencia cardíaca máxima obtenida en la prueba de esfuerzo. En Colombia y en muchos países tengo la certeza de que muchas veces no se tiene prueba de esfuerzo y empiezan a prescribir ejercicios basados en frecuencias, en fórmulas predictivas, 220 menos la edad, fórmula de Tanaka, no me gusta el 220 menos la edad, entonces le pongo 210, que la fórmula de Astra y muchísimas cosas más. Esto es un paper que nosotros publicamos con 300 pacientes en la revista mexicana de cardiología, en donde hicimos 300 pruebas de esfuerzo y a esos mismos pacientes les aplicamos todas las fórmulas las más conocidas a nivel mundial y tratamos de comparar si realmente lo que obtuvo ese paciente en la prueba de esfuerzo era lo que realmente nos dice la fórmula que tiene. ¿Estamos? Entonces, fíjense ustedes que determinamos las diferencias de esas pruebas y miren que la fórmula de 220 menos la edad tiene una diferencia de una media hasta de 14 latidos de diferencia. Es decir, que en la prueba de esfuerzo el paciente fácilmente alcanza 194, 195. Y la fórmula está totalmente descabellada porque le dice, no, usted no alcanza 195, usted alcanza 210. Un ejemplo. O que el viejito, el adulto mayor, alcance en una prueba de esfuerzo 150. Pero la fórmula dice, no, tranquilo, usted no alcanza 150, usted alcanza 164. Es decir, así de descabellado porque estas fórmulas sobreestiman la respuesta cardiovascular. Por lo tanto, este fue un estudio que hicimos en la ciudad de Cúcuta, acá en Colombia. Si ustedes tienen la oportunidad y les gusta la investigación, deberían hacer este tipo de estudio para replicarlo en su ciudad donde se encuentre y determinar cuál de todas las fórmulas probablemente sea la que más se acerque a la real. Nosotros logramos determinar que de todas esas fórmulas, no todas están tan locas. En población colombiana, cucuteña, ellas, las que más se acercan son la fórmula de Morris, la fórmula de Eggestam y la fórmula de Greitinger. Miren que la diferencia es de dos latidos y un latido al compararlo con la prueba de esfuerzo real que hizo ese paciente. Es decir, que tampoco es tan descabellado que el paciente en la prueba de esfuerzo me alcance 180 y en la fórmula me salió 181. Entonces, esas fórmulas para la población que nosotros tenemos acá es una buena estrategia cuando el paciente probablemente esté hemodinámicamente inestable, es un adulto muy mayor que no podemos montarlo en banda o en bicicleta, hacerle una prueba de esfuerzo, podríamos utilizar este tipo de fórmula, pero porque ya nosotros determinamos de pronto
porque 300, pues 300 pacientes no refleja la población total de la ciudad, pero probablemente podría ser un punto de partida para tomar estas fórmulas y no de pronto las más conocidas, que fíjense que tienen latidos de 12, 13, 10, 14 de diferencia. Hay uno que es la de Hook y Bruce, que tiene hasta 19 latidos de diferencia comparado con una prueba de esfuerzo. Aparte de eso, lo publicamos en otra revista donde encontramos lo mismo con otros pacientes, independientemente de si tienen menos o más de 4 factores de riesgo cardiovascular. Estas fórmulas predictivas siguen sobreestimando la realidad. Lo publicamos en esta revista de Movimiento Científico, lo publicamos en esta revista de ciencias también, en donde en todos los resultados que hemos demostrado con estas fórmulas predictivas nos indican que realmente las fórmulas no reflejan la realidad de lo que obtenemos en una prueba de esfuerzo. Entonces, uno de los primeros mensajes que quiero que se lleve en el momento de prescribir ejercicio es que si mi paciente está beta bloqueado, pues obviamente no voy a tomar como pilar la frecuencia cardíaca. Si no está beta bloqueado, pues obviamente puedo utilizar hacer una prueba de esfuerzo convencional sin análisis de gases o puedo hacer una ergoespirometría y ese valor es el que me sirve para sacar porcentajes de entrenamiento. Si no tengo la posibilidad, ya sea porque no tengo los equipos o en efecto el paciente no está en las condiciones para realizar la prueba de esfuerzo, podríamos utilizar las fórmulas que ya les mencioné si llegasen a hacer un tipo de estudio de estos en sus países que realmente valdría la pena para saber cómo serían las fórmulas que de pronto más se acercan y que tienen menos rangos de error. Ahora bien, yo les voy a mostrar de nuestra experiencia qué es lo que hemos hecho en pacientes oncológicos con ejercicios cardiovasculares y los buenos beneficios que hemos obtenido al momento de prescribir ejercicio de manera correcta. Todo empezó con este paper que se utilizó en pacientes con enfermedad coronaria y estos autores utilizaban un protocolo que era un protocolo interválico. Utilizaban el paciente, lo ponían a hacer 20-40. 20 segundos, 20 segundos a intensidad alta, es decir, por encima del 85% de su frecuencia cardíaca máxima. Y 40 segundos lo mantenían en el rango de 60 a 85. Y todo el tiempo el paciente lo tenían así, 20-40, 20-40, como lo muestra la gráfica esta que ustedes están viendo aquí, mis estimados. 20-40, el paciente podría demorar 10, 15, 20, 30 minutos haciendo este tipo de protocolos según la capacidad que tenía este paciente. Nosotros replicamos este tipo de protocolos en pacientes de rehabilitación cardíaca. Mírenlo ustedes y ya les digo cómo surgió todo este trabajo que hemos hecho en pacientes oncológicos. Este es un paciente que teníamos en nuestra sesión de rehabilitación cardíaca. Era un paciente, si no estoy mal, no les quiero decir, pero era un paciente de revascularización miocárdica de 2 vasos. No les quiero mentir, pero esto fue hace 6 años aproximadamente, pero mírenlo ustedes. Paciente inicia, mire que va muy rápido con la finalidad de alcanzar una frecuencia de entrenamiento. Mírenlo ahí. ¿Listo? Ya le pedí yo al paciente que se fueran a 40 segundos lento. ¿Listo? Y empieza el paciente ahora sí a ir más suave, más suave. Ahora, la dinámica, usted puede prescribir este ejercicio basado en la velocidad, es decir, más rápido o más lento, para que el corazón empiece a tratar de compensar y se meta en esa frecuencia de entrenamiento, ya sea en la moderada o en alta, y lo mantienes ahí basado en velocidad. Si usted me dice, pero oiga, pero mi paciente no puede hacer tanta velocidad o no puede pedalear tan rápido, puedes prescribir el ejercicio basado en la resistencia, en los WAPs, como lo mencionaba también la doctora anterior. Miren que este paciente alcanzó 20 minutos con este protocolo, ya llevaba 20-40, 20-40. Entonces, puedes manejar estas frecuencias de entrenamiento basado netamente en velocidad o basado en la resistencia que le colocas al recumber, a la bicicleta, a la elíptica o a la banda, pero obviamente la banda no tiene resistencia, sino que lo que tiene es la inclinación. Eso es lo que estábamos haciendo. Eso también lo hemos publicado muchísimas veces. Demasiados artículos científicos hemos publicado en pacientes con cardiopatías. Pero como la conferencia no es en cardiopatía, sino en procesos oncológicos, pues les muestro la evidencia que hemos recolectado a nivel de pacientes oncológicos. Basado en el protocolo anterior, nosotros lo que hicimos es, hey, esto que ya hemos publicado en pacientes con falla cardíaca y en rehabilitación cardiovascular, empezamos a trabajarlos en pacientes oncológicos. Pero en pacientes oncológicos modificamos el protocolo, pusimos un protocolo que sea 30-30.
Los pacientes al inicio iniciaban con un protocolo tipo LEAP, porque no siempre, escúchenme esto, queridos, no siempre el paciente tienes que mantenerlo en HIT, es decir, moderado, alto, no siempre. Si el paciente apenas va a iniciar, tú puedes iniciar con el MIT, es decir, el paciente hace tu sesión a una intensidad continua, constante, ¿no es cierto? Ya después, si tú quieres, puedes trabajarle LEAD, es decir, leve, moderada, leve, moderada. El mismo protocolo 20, 40 o 30, 30, lo pueden manejar en leve, moderada. Y cuando el paciente ya se familiarice con esta intensidad de entrenamiento, lo puedes pasar a una intensidad alta entre moderada y alta. Eso es muy importante saber. Entonces, nosotros empezamos tal cual como se los acabo de explicar, para que el paciente tuviera un acondicionamiento y obviamente que el paciente no te llegue y enseguida le vayas a meter un entrenamiento de alta intensidad cuando el paciente obviamente acaba de salir de cirugía o el paciente viene o está en proceso de tratamiento antitumoral. Entonces, esta idea con esta modificación del protocolo que les mostré en la diapositiva anterior fue un protocolo 30-30. Y este protocolo 30-30 lo que hicimos lo pasamos a la FDA en Estados Unidos para registrar el ensayo clínico. Era un ensayo clínico de tres brazos, en donde a los pacientes les hacíamos entrenamiento continuo, es decir, el MIT, paciente que llegaba, hacía calentamiento, ejercicio cardiovascular, pero una intensidad moderada, es decir, del 60 al 85%. Y si estaba beta bloqueada, lo monitorizábamos con VO2, que del 60 al 85%. Si el paciente quedaba en el grupo 2, era un grupo que era de HIT, de grupo en donde primero hacía una adaptación una semana y media y después enseguida le metíamos entrenamiento de alta intensidad. Es decir, moderada, alta, moderada, alta. Y el otro grupo era un grupo que ese paciente era de control habitual, el paciente no era remitido a ejercicio porque no lo consideraban los médicos y demás, entonces no lo tomábamos como parte del estudio, sino que lo dejábamos como un grupo comparativo. Los primeros resultados fue, para no alargarles la historia por cuestiones de tiempo, les menciono. Tomamos en todo el ensayo clínico 1.573 pacientes. Este es el ensayo clínico aleatorizado más grande a nivel mundial que se ha hecho. Lo hicimos en colaboración Colombia, México y Brasil. Es uno de los estudios más grandes. No es porque haya sido liderado por mi persona y otro grupo de colegas, sino es porque realmente hacer tantos pacientes en donde hagas este tipo de intervenciones. El ensayo clínico demoró 3 años y medio. Ya se pueden imaginar la cantidad y el esfuerzo de participantes, colegas que estuvimos participando. En este ensayo clínico, uno de los primeros resultados que hicimos fue con 216, en donde fueron pacientes con cáncer de mama y logramos determinar cosas impresionantes. Una de ellas, ¿se acuerdan que yo les había hablado de cardiotoxicidad? Bueno, en este estudio logramos determinar que los pacientes que hacían este tipo de entrenamiento, el entrenamiento de HIIT de alta intensidad, aumentaba su fracción de eyección. Y esto es algo excelente, porque podríamos hipotetizar, no era el objetivo del estudio, pero podríamos hipotetizar que realmente el entrenamiento de alta intensidad podría ser una estrategia muy importante para mitigar, reducir la cardiotoxicidad en pacientes oncológicos. En el entrenamiento HIIT no varía mucho, no hubo diferencia significativa, pero realmente se llega a subir. Pero miren cómo ustedes en otras variables importantes, como los que eran sometidos al entrenamiento MIT de aeróbico cardiovascular intensidad moderada y el HIIT, mejoraron todas las variables. Miren, disminuyó porcentaje graso, pero los que no hacían ejercicio les aumentó. Porcentaje muscular aumentó. En este se mantuvo casi igual. Fíjense que la fuerza aumentó en los del MIT, aumentó en los del HIIT, aquí no hubo cambio. El VO2, que es un predictor de mortalidad, aumentó en el grupo 1 del MIT. En el grupo, miren que el HIIT también mejoró. Y todas las variables, tanto de calidad de vida y muchísimas más. Y algo muy importante, todos los que me están escuchando, podríamos decir que todos los que hacían ejercicio mejoraron todas sus variables. Solamente un punto clave, los que hicieron el grupo de entrenamiento de alta intensidad se mejoraron más. Ah, pero entonces quiere decir que el otro grupo que hizo ejercicio no sirve. No, yo no he dicho eso. Estoy diciendo que ese grupo mejoró. Simplemente que el entrenamiento HIIT mejoró las variables un poco más. Pero los dos grupos que hicieron ejercicio mejoraron mucho más. Partiendo de esto, lo publicamos en otra revista Movimiento Científico. Publicamos el método 30-30 para determinar si mejoraba o no mejoraba la calidad de vida y lo hicimos con diferentes pacientes. El anterior era con cáncer de mama, este fue con cáncer de próstata, mama, colorectal y todos los que ustedes están viendo en pantalla. Y logramos determinar las mismas variables. Mejora la fracción de eyección, el entrenamiento de alta intensidad,
la circunferencia abdominal la reduce, porcentaje graso lo disminuye, muscular lo aumenta, fuerza, VO2 lo aumenta. Es decir, es excelente este tipo de entrenamiento con este tipo de protocolo y esto lo hicimos con 275 pacientes oncológicos y diferentes tipos de cáncer como tal, en fatiga y demás, todas las variables que le mostré. No solamente eso, aparte de publicarlo, lo presentamos en el congreso más grande de cardiología en Brasil. Eso lo publicamos, lo llevamos en Florianópolis. Precisamente yo estaba en Brasil terminando mi doctorado en fisiología y tuvimos la oportunidad de presentarlo en este congreso de cardiología, que es la verdad aproximadamente unas 3.000 personas en este auditorio. Ganamos como la mejor investigación de rehabilitación y la parte cardiovascular. Entonces, eso es bastante interesante porque estábamos demostrando que este tipo de entrenamiento realmente sirven en pacientes oncológicos y mejora todas las variables que evaluamos. Ahora bien, no solamente eso, publicamos otro paper, esto lo publicamos en Paraguay, esto lo publicamos en pacientes con cáncer de próstata, en donde la muestra fue con 249 pacientes y encontramos los mismos resultados. Miren que el entrenamiento MIT, que era el primero, disminuye la fatiga asociada al cáncer. El HIIT disminuye la fatiga asociada al cáncer, pero los que no hacen ejercicio, miren que no disminuye la fatiga. Miren que los pacientes del MIT, miren cómo aumenta los niveles de calidad de vida. Miren cómo el HIIT aumenta la calidad de vida y miren cómo la calidad de vida no se aumenta significativamente o se aumenta muy poco en pacientes que no hacen ejercicio. Entonces, conclusión, lo mismo en pacientes con cáncer de próstata. El MIT sirve, el HIIT sirve y sirve muchísimo más para que lo tengan ustedes presentes. Todas las variables que evaluamos, mírenlas ustedes ahí y encontramos los mismos resultados, que el ejercicio en ambas situaciones sirve. Ahora, si de pronto usted me dice, no, pero es que todo eso está escrito, queremos ver evidencia, queremos ver cómo lo hacen. Bueno, aquí les muestro. Este es un paciente oncológico, es un paciente de aproximadamente unos 14 años. Miren que estábamos trabajando en este tipo, también lo estábamos trabajando en este tipo de entrenamiento y lo estábamos monitorizando con máscara de análisis de gases. Eh, en estos pacientes, pues muchas veces utilizamos las máscaras de análisis de gases solamente para hacer ergoespirometrías o para hacer solamente la prueba de esfuerzo, pero realmente podríamos utilizarlas al paciente después de obtener ese VO2, podríamos tomar esos porcentajes y que el paciente lo estemos monitorizando con esos gases respirados en tiempo real y podamos hacer también una prescripción mucho más exacta. Si usted me dice, pero es que no tengo banda, no tengo máscara y demás, no pasa nada, también lo puedes hacer en banda, bicicleta elíptica, con máscara o sin máscara. Miren ustedes este otro. Miren cómo el paciente tiene cierta inclinación. Utilizábamos una inclinación de 2 que estaba en una velocidad de 6.8 y lo que hacemos es bajarle toda la velocidad y el paciente empieza a caminar. Y es esa fase de recuperación. Ahora, también quiero que se lleven un mensaje clave. Nosotros hemos publicado sobre el método 20-40, el método 30-30, pero también es claro que usted me dice, hey, doc, yo le diría que mi paciente no me va a alcanzar 20-40, no me va a alcanzar 30-30. No pasa nada, mi querido. Si usted me dice eso, yo le digo, es la clave, lo que uno ha aprendido en la rehabilitación y con ejercicio, es que estos no son recetas de comida. Usted puede hacer este tipo de entrenamientos según las necesidades y características clínicas de tu paciente. Si tú ves que tu paciente se demora mucho en recuperar, pues trabájale un protocolo si tú gustas, 20 segundos a intensidad fuerte o moderada, según la capacidad que tenga, y 1 minuto de recuperación y lo mantienes en ese rango. No tiene que ser estricto 30-30 o 40-40. Lo puedes prescribir basado en velocidad o lo puedes prescribir con la inclinación, en este caso que están en la banda sin fin. Ahora bien, tenemos más. Esto lo acabamos de publicar porque de pronto dijimos, bueno, de pronto los pacientes hemos sido tan de buenas que los pacientes se nos han mejorado. Pero ¿qué dice la literatura? Hicimos una revisión sistemática, esta se publicó en diciembre del año pasado, que si el entrenamiento de alta intensidad mejora en pacientes que eran sometidos a o que ya eran con diagnóstico de cardiotoxicidad, tomamos 9 ensayos y llegamos a la conclusión que efectivamente la evidencia en otros países y en otros sitios de grupos de investigación han demostrado que realmente el entrenamiento interválico mejora las variables cardiovasculares, es seguro y una de las cosas más importantes es que mejora la fracción de eyección. Pero en este paper escribimos algo importante, pero también resaltamos
que la prescripción de este tipo de entrenamiento debe ser individualizada, progresiva y bajo la supervisión de profesionales de salud capacitados para este tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque ahora no es que quiero que salgan de aquí todos diciendo, uy, HIIT es lo mejor, ahora todos somos HIIT lover, ahora todo el mundo le vamos a mandar HIIT. No, un paciente de 85 años que, por ejemplo, si está en cardio y le acaban de hacer, no sé, hablando locamente, una revascularización miocárdica con una safenectomía dolorosa, pues no lo vas a poner a hacer HIIT en banda sin fin. Si tienes un paciente que acaba de salir de cirugía o el paciente oncológico que apenas acaba de salir de cirugía, no vas a ponerle a hacer este tipo de entrenamiento. Tienes que saber tu objetivo en este paciente como tal. Entonces, es muy importante que sepan que tiene que ser individualizado y tienen que saber prescribirlo. Eh, Asimismo, partiendo de la hipótesis de que el ejercicio cardiovascular, tanto el MIT como el HIIT, podría tener un efecto cardioprotector para pacientes que eran propensos o que tenían alto riesgo de cardiotoxicidad, sacamos el paper con 465 pacientes en donde hicimos un ensayo clínico, como les mencionaba, de 3 brazos y logramos determinar que efectivamente la fracción de eyección, la frecuencia cardíaca máxima, presión arterial sistólica y diastólica se modifica con este tipo de entrenamientos en pacientes oncológicos. Principalmente lo hicimos en pacientes con cáncer de mama y pacientes con cáncer de próstata. Este estudio bastante interesante. ¿Por qué? Porque lo presentamos en Ciudad de México, en el Congreso Internacional de Cardiología y ganamos el primer lugar por los beneficios que mostró el ejercicio físico, tanto el MIT como el HIIT en pacientes de cáncer de mama y cáncer de próstata con cardiotoxicidad, lo cual es un tratamiento bastante interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos en los pacientes oncológicos que el tratamiento es cirugía, radioterapia, quimioterapia, y a veces tenemos unas soluciones más fáciles que obviamente las otras intervenciones son necesarias. Ineludiblemente un paciente que necesita quimio, necesita quimio. Yo no vengo a venderles la idea de que reemplacemos los tratamientos farmacológicos a estos pacientes o quirúrgicos solamente para decirles le vamos a dar ejercicio. No, sino que el ejercicio es un coayudante importantísimo y que muchas veces está hecho a un lado porque nos enfocamos más en tratamientos un poco más invasivos como tal, pero realmente también tenemos mucha evidencia que respalda esto como tal. Este es un paper, acaba de salir hace un mes lo acabamos de publicar. Esto lo publicamos con el doctor Fernando, que se encuentra en Canadá, está haciendo él es cardiólogo, está haciendo un fellow en cardiotoxicidad, está con el doctor Jorge, que en esa época, hace 2 años, era el presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología o de la Sociedad para el Cuidado del Corazón, y su servidor, Javier Pereira, y nos reunimos y dijimos, oye, lo que estamos haciendo está bastante interesante, publiquémoslos, pero también metamos parte fisiológica y demás. Esto acaba de publicar hace un mes, lo publicamos en la revista cardiovascular and Metabolic Science. Demostramos que efectivamente el ejercicio cardiovascular es una excelente estrategia para tratar de disminuir en pacientes oncológicos la cardiotoxicidad y muchísimas variables más. Miren todas las variables que evaluamos en estos pacientes, fue con 275 y efectivamente la fracción de eyección, miren cómo pasa de una media de 40 hasta 47 cuando es prescrito de manera correcta el ejercicio físico. Y sin hablar de otras variables importantísimas que disminuye la sarcopenia, mejora la fuerza muscular, disminuye el porcentaje graso, el perfil lipídico lo disminuye y todo esto es bastante interesante hablarlo. Y la pregunta es, ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué realmente toda esta locura del entrenamiento moderado y el entrenamiento de alta intensidad sirve? O la pregunta mejor, ¿por qué el entrenamiento HIIT sirve más? Bueno, fisiológicamente hablando, esto es un paper publicado en la revista Physiology, en donde nos dice que cuando nosotros obviamente hacemos ejercicios, hay una liberación de ciertos electrolitos, ciertas sustancias, como por ejemplo lo del calcio, lactato y demás, glucosa circulante para producir contracciones musculares, se activan potenciales de acción, se activa una cascada de series fisiológicas para que todo esto pase de glucosa 1-fosfatasa, glucosa 6-fosfatasa, piruvato. Piruvato entra por la enzima piruvato deshidrogenasa, acetil-CoA, entra a la mitocondria y la mitocondria se da el famoso ciclo de Krebs y el famoso ciclo de Krebs nos produce energía y al producir energía también le dice a la mitocondria, hey, si estamos produciendo energía, necesitamos más mitocondrias para producir más energía, porque este loco está poniéndose a hacer ejercicio y por lo tanto necesitamos las fábricas que producen ATP. Entonces, se da algo de crear nuevas mitocondrias. Y hay algo muy interesante que eso lo podríamos hablar en otro escenario que se llama biología mitocondrial o biología de la evolución, en cómo ustedes acordarán de que una célula
de una célula madre nacen dos células hijas. La mitocondria tiene este proceso por procesos de evolución. La mitocondria hace miles y millones de años fue fagocitada por una célula y de ahí en adelante ella quedó viva dentro de esa mitocondria. Por eso es un organelo independiente. La célula como tal no te produce mitocondrias porque ella da la orden, sino que la misma mitocondria es un organelo que tiene la capacidad de duplicarse porque ella quiere. Entonces, cuando es estimulado con ciertos de manera correcta, ella puede, de estas mitocondria madre, puede duplicarse y tener más mitocondria. Por eso es que usted encontrará que las personas que hacen ejercicio, cuando hacemos biopsias musculares, encontramos que el contenido mitocondrial es muchísimo más grande en comparación con personas que no hacen ejercicio. Pero eso será tema de conversación en otro escenario. Entonces, cuando hacemos el entrenamiento MIT, la vía fisiológica que utiliza es toda esta parte de por acá, ¿no es cierto? Y nos da ese resultado. Pero el entrenamiento HIIT, ¿por qué es más efectivo? Porque él omite esta parte. Como lo hacemos interválico, él utiliza una vía por esta, pero también hace una vía mucho más rápida, en donde esta vía me activa todos estos radicales libres, todos estos metabolitos que me activan una vía a nivel intracelular, que es la vía AMPK y la CAM2. Y esta lo que hace es activar un factor a nivel del núcleo de la célula, que es el PGC1 alfa. Y este tiene la capacidad de decir, hey, produzcamos más mitocondrias, aumentemos el contenido mitocondrial. No lo hace por vía mitocondrial, sino que ahora le dice a la célula, produzcamos más mitocondria, tanto por vía mitocondrial, pero también por vía AMPK y de CAM. Entonces se produce mucho más mitocondrias por una vía rápida del HIIT que si lo hacemos por una vía MIT. Si se dan cuenta, las dos me producen mitocondria. Simplemente que el entrenamiento aquí utiliza una vía más rápida y una vía en donde utiliza más producción de mitocondrias a través de una vía rápida y una vía mitocondrial, que es la que normalmente se conoce. Eso que les menciono también está publicado en otro paper que fíjense que nos dice lo mismo. Se hacen contracciones musculares, se hace liberación para hacer proceso de glucogénesis, se da la liberación de diferentes radicales libres, electrolitos y sustancias, se activa una vía AMPK, CAM2 y esto lo que hace es activar el PGC1 alfa y me produce más mitocondria. Y miren que son dos papers muy diferentes por autores diferentes que llegan a las mismas conclusiones. Y ya me toca de pronto, como decimos en Colombia, apoyar el burro porque se me está acabando el tiempo. Y aquí les muestro otro paper en donde miren cómo el ejercicio en pacientes oncológicos tiene beneficios espectaculares. Esto lo publicamos en nada más y nada menos que una de las revistas más prestigiosas de cardiología a nivel mundial, con un factor de impacto hasta de 32.3, la última vez que vi, que es la famosa Sociedad Europea de Cardiología en la revista europea del corazón, en donde lo publicamos nuestro paper. Aparte de publicarlo en esta revista, también lo presentamos en el Congreso Europeo de Cardiología, allá en el año 2022, que fue realizado en Londres. Entonces, bastante gratificante, pues, que latinoamericanos estemos presentando este tipo de proyectos tan interesantes y tan grandes a nivel mundial. No solamente eso, después que llegamos de allá de Europa, lo presentamos también en Colombia, lo presentamos en Bogotá, en la Universidad Iberoamericana, en donde hacen un congreso anual de investigación y lo presentamos las investigaciones que hemos realizado en pacientes oncológicos y ganamos el primer lugar también en Colombia. Entonces es bastante gratificante que estemos en diferentes sitios demostrando que la rehabilitación es algo que realmente no tiene que pasar a segundo plano, sino que el ejercicio es una estrategia no farmacológica que impacta positivamente en los pacientes oncológicos como tal. Si usted me quiere preguntar de que, ¿cómo ha sido tu experiencia con pacientes? Bueno, yo tuve la oportunidad también, después de estar en Colombia, viví 7 años en México, trabajé en México, después por cosas del doctorado me fui para Brasil. Esto fue en México, esto es un paciente que llegaba primero entró por una neumonía en épocas de COVID, entró por una neumonía, le dieron de alta y luego regresó por dificultad respiratoria muy marcada. El paciente le toman la radiografía de tórax y se da este corazón, donde todo el mundo pensó, uy, parece una cardiomegalia y demás. Le tomaron un electrocardiograma, el electrocardiograma salió normal y aquí ya hay algo que como que no cuadra. Si tiene este corazón así, este electro está como raro. Paciente le hacen estudios más especiales. El paciente al ver esta situación también le hicieron ecocardiograma y el ecocardiograma no mostraba esta cardiomegalia que veíamos acá. Y entonces le hicieron estudios más específicos y se dieron cuenta que lo que tenía este caballero era una masa tumoral detrás del corazón. Entonces estaba entre el pulmón y el corazón. Y esto que ustedes estaban viendo detrás era la masa tumoral que ustedes estaban viendo tan grande y esa masa tumoral era la que hacía la similitud o la forma de un ápice del corazón,
cuando realmente lo que tenía este paciente era esta masota grande y era lo que le generaba la dificultad respiratoria tan grande. En este paciente hicimos todo lo que les he mencionado en el día de hoy. Es un paciente que se recuperó significativamente. Es un paciente que inclusive después alcanzó a hacer 5K en Ciudad de México, no hizo la maratón completa por cuestiones de trabajo y que obviamente pues tampoco es que fuera muy deportista, pero por lo menos hizo 5K en una competencia de este nivel y uno dice, uy, bastante interesante que junto a la rehabilitación hayamos sembrado estas ganas del paciente de hacer el ejercicio y que quisiera tener un estilo de vida más saludable por todo lo que ha recorrido. Y si usted me dirá, bueno, entonces hay que hacer ejercicio cardiovascular como loco. Eso es la mata de la panacea, eso es lo ultra wow. No sencillamente. La Sociedad Europea de Cardiología en su guía 2020 te dice, epa, a todos los pacientes hay que hacerle el componente completo. Es decir, no puedes solamente trabajar cardiovascular. A los pacientes hay que trabajarle cardiovascular, coordinación, equilibrio, fuerza, potencia, resistencia y otras variables muchísimas más que son importantes trabajar. Entonces, por lo tanto, no quiero que se me vayan ahora con la idea de decir de que solamente necesitamos en un mundo hacer ejercicio cardiovascular. ¿Por qué? Porque el ejercicio cardiovascular es bueno. Y de pronto usted me dirá, pero es que solamente es MIT y HIIT. No, en esta misma guía te dicen, hey, si tu paciente no se puede montar en bicicleta, no puede hacer normalmente la rehabilitación porque no le gusta, se aburre o simplemente lo que nos pasa cotidianamente, oncopediatría, o niños que llegan a rehabilitación cardiovascular y llegan con cardiopatías congénitas. Son niños que si usted lo monta en la bicicleta después de 2, 3 sesiones, ese peladito no quiere volver. Entonces toca crear estrategias en busca de la funcionalidad y del juego y demás. Por lo tanto, también les dice, hey, si ellos también no quieren montarse, hay diferentes estrategias. Hay deportes, por ejemplo, si quieres ganar agilidad, todos estos deportes según la intensidad, baja o leve, moderada y alta. Por ejemplo, puede trabajar golf. Si quieres intensidades más altas, bolos. Si quieres trabajar fuerza, si quieres trabajar la mixta, si quieres trabajar, por ejemplo, resistencia. Y aquí tienes diferentes tipos de deportes que según la intensidad, que es lo verde que ustedes ven acá, es intensidad leve. Por ejemplo, puedes jugar fútbol adaptado. Puedes poner un balón de fútbol y puedes sentarlos en una sillita y que todos empiecen a patear el balón y que pase por dentro de las piernas, sería un gol. Eso es ejercicio mixto y es una intensidad leve. Pero si quieren una intensidad moderada, pues por ejemplo voleibol o tenis. Si quieres ya intensidad mucho más alta, pues ahí sí le pueden meter hockey, rugby, tenis, waterpolo, fútbol de competencia, básquetbol. Pero ahora no estoy diciendo de que todos se vayan a jugar baloncesto, porque depende del paciente. Depende de la intensidad que tú le quieras trabajar. Y eso es súper importante que lo tengamos. Pero esto se lo muestro para que ustedes sepan que en rehabilitación tenemos muchas estrategias que los pacientes pueden tener una mayor adherencia y que más adelante lo vamos a continuar viendo. Ahora, lo principal que trabajamos en rehabilitación, tanto en rehabilitación cardíaca, en rehabilitación pulmonar y en rehabilitación oncológica, es fuerza y cardiovascular. Son los dos pilares fundamentales. Trabajamos calentamiento, estiramiento, trabajamos también coordinación y equilibrio, pero no puede faltar cardiovascular y fuerza. Esto es una revisión sistemática que hicimos nosotros, la publicamos también, eso por allá lo publicamos en 2020 con 10 estudios y logramos determinar que los pacientes oncológicos necesitan hacer entrenamiento de fuerza. Aparte de eso, se ven beneficiados con el entrenamiento de fuerza. Y una de las cosas más importantes, que es seguro hacer entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Porque también hay muchísimas publicaciones que te respaldan esto desde el punto de vista fisiológico. Esto es un paper publicado por la revista Ciencias Moleculares en donde te dice, si haces entrenamiento de fuerza, se liberan unas mioquinas. Ya yo les expliqué mioquinas. Y las mioquinas principales son decorina y el factor de crecimiento insulínico 1. Y si tú haces ejercicio cardiovascular, se va a aumentar la mionectina, la pelina, la musculina y la interleuquina 6. Entonces tú dices, hay una respuesta fisiológica que respalda los beneficios que estamos viendo. Ahora bien, muy importante eso. La pregunta es, ya hablamos de cardiovascular, ya se dieron cuenta que hay muchísima evidencia para ello y no les traje autores locos, sino que les traje de nosotros mismos para que ustedes vean que estamos cercanos y como dijo la doctora Severita, estamos en familia, estamos en casa, así que nosotros lo acabamos de publicar, así que fácilmente usted también tendrá muchos resultados beneficiosos de sus pacientes. Sino que a veces pensamos que los europeos o los norteamericanos son los que publican grandes cosas y que nosotros no, cuando realmente también nosotros tenemos mucho trabajo efectivo en nuestros pacientes.
Ahora, pasando a ese entrenamiento de fuerza, en donde nos dice que hay liberación de decorina y factor de crecimiento insulínico 1. La pregunta es, bueno, ¿qué tipo de protocolo? El tiempo no nos da para hablar de todos los protocolos. Hay fuerza pura, hay slow motion, hay resistencia, hay potencia, hay netamente, si yo le quiero trabajar, por ejemplo, el paciente fuerza, pero enfocándolo a una vía AMPK, a una vía mTOR, si yo quiero trabajar fuerza de pronto, una fuerza más explosiva. Hay muchísimas cosas, muchísimos protocolos y que bueno, y que queda como el abreboca para un otro escenario que de pronto nos podamos reunir y hablar de todas estas intervenciones. Pero les traigo dos cosas más importantes, que son las que más nos llegan a la parte de rehabilitación oncológica. Una, los pacientes que nos llegan oncológicos a rehabilitación son pacientes que son sarcopénicos, ya sea sarcopénico, caquésico o dinapénico. Es decir, el problema es más muscular, ¿no es cierto? Porque está perdiendo masa muscular y esto es lo que necesitamos mejorar. Y tenemos otro de la sintomatología más frecuente en los pacientes en su semiología oncológica es la fatiga asociada al cáncer. Son dos cosas que no podemos permitir. ¿Estamos? Porque si el paciente no respira bien, no se oxigena bien, entra en hipoperfusión y hay un montonero de problemas. Si el paciente está perdiendo masa muscular, tiene peor calidad de vida, más riesgo de caída, más riesgo de fractura, peor calidad de vida, muchísimas cosas. Entonces yo les voy a enfocar el entrenamiento de fuerza, cómo lo van a determinar en estas dos cositas. ¿Estamos? Ahora, ustedes han escuchado que nosotros tenemos los protocolos que son altas cargas y bajas repeticiones. Eso es cuando yo quiero trabajarle propiamente a mi paciente fuerza, paciente dinapénico, paciente que yo quiero que gane masa muscular, pero también principalmente fuerza. Eso siempre nos lo has dicho. Altas cargas, bajas repeticiones. Altas cargas por encima del 85% de un RM. Bajas repeticiones de 1 a 5, inclusive la literatura nos dice de 1 a 3 repeticiones solamente. ¿Estamos? Y tenemos otro protocolo, bajas cargas, altas repeticiones. Y eso nos va a servir más para qué? Para resistencia. Poquitas cargas por debajo del 40% y metemos bastantes repeticiones. Fácilmente podemos poner 15, 20, 30 repeticiones porque la ganancia o el objetivo es ganar resistencia. En este protocolo es ganar fuerza y en este protocolo es ganar resistencia. Entonces, usted me dirá, eso ya lo sabía, mi querido. Entonces, efectivamente, pero probablemente usted no sabía qué pasa a nivel fisiológico para que esto funcione. ¿Estamos? Entonces, su querido fisiólogo les va a explicar. Aquí cuando usted hace este tipo de protocolo de altas cargas, bajas repeticiones para un enfoque de fuerza, a nivel intracelular se activa una vía que se llama la vía mTOR. Entonces, cuando usted le pone al músculo bastantes cargas, bajas repeticiones, él entra en un estrés en donde empieza a liberar mioquinas y esas mioquinas me activan una vía que se llama la vía mTOR. Y esa vía mTOR tiene un efecto positivo a nivel del músculo, que ya vamos para allá. La pregunta es, bueno, ¿qué mioquinas me activan la vía mTOR? Las que te la activan son el aumento de la decorina, aumento de la folistatina y disminución de la miostatina. Se las dejo anotada por si las quieren. La otra vía es la vía AMPK, que ya voy para allá, que es una vía de resistencia. Pero les dejo acá lo que les acabo de decir. Disminución de la miostatina, aumento de la folistatina y aumento de la decorina. No les agregué un paper que acabamos de publicar este año, lo acabamos de publicar y lo presentamos en la Sociedad Colombiana de Endocrinología. Y en esa hicimos este tipo de protocolo de entrenamiento haciendo pruebas de biología molecular, analizando los niveles de miostatina, folistatina y decorina en pacientes que hacían este tipo de protocolo. Y efectivamente encontramos que los pacientes que hacían este tipo de protocolo disminuía la miostatina y aumentaba folistatina y decorina. Y eran pacientes que aumentaban su fuerza muscular y masa muscular. Vamos, ya después, como les digo, en otro escenario, pues nos encontraremos y hablaremos de otras cosas más. Pero la pregunta es, ¿estas mioquinas me activan la vía mTOR y qué hace? Pues ¿saben qué hace? Hace que en el músculo se mejore la síntesis de proteína. Entonces, si mi paciente a mí me llega caquésico, sarcopénico, dinapénico, donde la salud muscular no está tan buena, ¿yo qué es lo que necesito hacer? Hacer este tipo de protocolo. Y bueno, ¿y yo cómo sé todo eso? Sencillo. Haces una batería, la Short Physical Performance Battery. Si le haces bioimpedancia para tomar, saber cómo está su porcentaje muscular, su porcentaje graso,
Le haces handy grip, dinamometría, para saber cómo está la fuerza prensil y saber cómo está la fuerza muscular. Haces pruebas de un RM, haces pruebas con velocidad, que son los dispositivos de encoder, que es una de las nuevas modalidades para prescribir ejercicio, no con RM, sino basado en velocidad, que también son otras estrategias. El punto es identificar el simple, la más barata de todas. Paciente que te llega a consulta, lo primero que tienes que hacer, velocidad de la marcha. Si ese paciente entra a tu consultorio caminando muy lento, tú dices, velocidad de la marcha muy lenta. La guía de la Sociedad Española del Adulto Mayor, ellos tienen su guía, el consenso para identificar sarcopenia, y dicen que uno de los parámetros es la velocidad de la marcha. Cuando el paciente camina muy lento, tú vas hipotetizando, vas pensando que ese paciente podría tener sarcopenia, caquesia o dinapenia. Entonces, en ese orden de ideas, simplemente con que camine lento, ya tú vas pensando en esa hipótesis. O el simple hecho de que camine muy lento, o a veces va agarrado de su cuidador o familiar y es el que lo ayuda a sentar, a pararse y caminar. Esos son ítems positivos que te hacen pensar que este paciente en su rehabilitación va a necesitar esto. Pero si tu paciente llega a rehabilitación y tu paciente lo que ves es que se sienta, sí, doctor, no, es que me falta muchísimo el aire. Inclusive a veces camino y me toca ya súper, aquí estoy exagerando, obviamente, pero fácilmente los que son más de cardio o rehabilitación pulmonar, paciente con EPOP súper marcadísimo, paciente con cardio que nos llegan con una NIJA tipo 3, una NIJA tipo 4, paciente de oncología con una fatiga asociada al cáncer súper marcada. ¿Qué, ¿Qué necesita? El simple hecho que identifiques ese cuadro clínico en tu paciente, él va a necesitar más una vía AMPK. Y usted me va a decir, ¿por qué? Porque resulta que la vía AMPK es activada cuando usted hace este protocolo. Bajas cargas y altas repeticiones. Pero usted me dirá, ¿y qué hace? Pues resulta, mis queridos, que lo que hace esta vía AMPK es que me aumenta la liberación del PGC1 alfa. Y de pronto usted dirá, ¿dónde he escuchado el PGC1 alfa? ¿Se acuerdan que el de entrenamiento cardiovascular tipo HIIT me activaba una vía AMPK y esa vía AMPK activaba a nivel del núcleo de la célula el PGC1 alfa para aumentar el contenido mitocondrial? Bueno, este tipo de entrenamiento de bajas cargas, altas repeticiones, me enfocan a resistencia y me activan esa vía. Y me activa PGC1 alfa, me activa interleuquina 6, me activa meteorina y me activa el factor neurotrófico derivado del cerebro. Todas estas que ustedes van acá. Y la iricina. Y todas esas que están ahí, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué creen ustedes que a nivel celular van a hacer esto? Pues nada más y nada menos que biogénesis mitocondrial. Entonces, si a ti te llega un paciente que tenga una fatiga marcada, es lo que necesita probablemente, porque la fatiga puede ser por muchísimas cosas, ¿no? Pero puede ser que una de estas fatigas por falta de producción de ATP, más producción de energía. Por lo tanto, este paciente necesita ¿qué? Más mitocondrias, preferiblemente. Entonces, ¿cómo podrías aumentar la producción de mitocondrias activando la vía AMPK? Ya sea por un entrenamiento HIIT o ya sea por un entrenamiento de fuerza, pero enfocado a fuerza resistencia, porque te activa todas estas sustancias que llevan como finalidad mejorar la biogénesis mitocondrial. ¿Estamos? Entonces, mis queridos colegas, súper importantísimo. Ya saben cómo identificar qué sirve en cardiovascular y qué podría servir también en entrenamiento de fuerza. Protocolos, muchísimos. Después usted me dice, ¿cómo le voy a poner altas cargas a mi paciente oncológico? Recuerden, altas cargas para todos los participantes que están acá pueden ser 20, 30, 40, 80, 100 kilos. Pero recuerden que un paciente con enfermedad, su fuerza máxima pueden ser 10 kilos, 10 kilos, pueden ser 5 kilos si el paciente tiene debilidad adquirida, 10 o 5 kilos. Si usted saca mayor al 85%, eso solamente sería 8.5 kilos, es decir, 8 kilitos. Para usted 8 kilos es súper fácil, para un paciente es, uy, están viendo definitivamente la luz al final del túnel. Si era máximo 5, ya se puede imaginar que son 3 kilitos apenas, aproximadamente. ¿Estamos? Ahora bien, pero algo muy importante, y ya sí me toca como que correr un poquito más. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la pérdida de masa muscular que nos llega a nuestros pacientes oncológicos es periférica. A veces pensamos de que hay el bíceps, el cuádriceps y demás, pero yo les puedo decir de que, por experiencia, que realmente eso no es así. Pacientes pierden masa muscular
pero cuando pierden masa muscular también pierden masa muscular central, es decir, diafragma, intercostal, recto del abdomen, pectoral, oblicuos, y son músculos principales de la respiración. ¿Qué les sugiero? Y esto también sería tema de conversación más adelante. A nosotros, en nuestro sitio de rehabilitación, a todos los pacientes les hacemos ecografía, ecografía diafragmática con ecógrafo lineal. El diafragma es fácil de medir, solamente lo mides del octavo al noveno espacio intercostal, línea axilar media. Miramos esta imagen, hacemos 3 medidas, sacamos la media y nos tiene que salir por encima de 1.8. Si sale por debajo de 1.5 es disfunción diafragmática, si es de 1.5 a 1.8 debilidad diafragmática, por encima de 1.8, bien. Pero hay ahí cositas que deberíamos reunirnos algún día si Dios nos da vida, porque no siempre el grosor diafragmático grande es bueno. Ya lo hemos determinado en otras investigaciones próximas a publicar, que pacientes con obesidad abdominal, el diafragma no puede bajar casi por la obesidad abdominal y es un diafragma que se hipertrofia. Entonces encuentras un diafragma grande, pero cuando haces otra medición, que es con otro transductor, que es el convexo, y que haces excursión diafragmática, te das cuenta que el diafragma no es funcional. Está grande, pero no es funcional. ¿Estamos? Entonces, eso es tema de conversación, pero sí les sugiero que empiecen a evaluar diafragma y empiecen a intervenir. Diafragma, pectoral. Miren la evidencia que nos muestra cómo podemos medir pectoral. ¿Cómo podemos medir pectoral? Pectoral e intercostal. Vamos a ver en esto, vemos la cara de sapo, costilla, costilla, intercostal, pectoral, mamaria interna, pleura, pulmón. Vemos la cara de sapo, también conocida como cara de avestruz. Mírenla acá. Y aquí podemos medir pectoral para acá arriba, intercostal para acá. Y eso lo podemos medir tanto pre como post. Y podemos guiar nuestras intervenciones, saber si realmente está mejorando ese grosor o no está mejorando con las intervenciones que estamos haciendo. También recto del abdomen, oblicuos, súper importantísimo también como músculos accesorios. Y todo está recién publicado desde hace ratillo también. Hay parámetros de referencia a nivel mundial, hay parámetros que ustedes van a encontrar de todo. Miren que aquí está pectoral intercostal, recto del abdomen, oblicuos, expulsión diafragmática y grosor diafragmático. Hay muchísimo para evaluar, pero lo que les quiero decir es, evaluemos estos músculos respiratorios porque muchos decimos, es paciente de rehabilitación cardíaca, pero no respira bien y el diafragma lo tiene. Eso es de rehabilitación pulmonar y no es así. Paciente oncológico, no, es que eso es de rehabilitación pulmonar. No, realmente tenemos que cambiar ese chip. Yo sé que por parte de facturación y por muchísimas cosas administrativas es rehabilitación cardíaca, rehabilitación pulmonar y física, pero realmente toca saber de que cardio no funciona sin pulmón y pulmón no funciona sin cardio. Y eso es una base anatómica y fisiológica en donde estos dos sistemas trabajan en sinergia, en muy parcería, como dicen en Brasil, con la finalidad de mejorar al paciente como tal. La pregunta, ¿cómo los podemos entrenar este tipo de musculatura? Porque obviamente el HIIT sirve, el de fuerza sirve, pero ¿hay algo específicamente para estos músculos? Claro que sí. Los más famosos, los threshold IMT para musculatura inspiratoria, los PEP para musculatura expiratoria, y tenemos los Power Brief, tanto el digital como el manual, y tenemos otros más como el Breathe Easy. Pero los que más tienen evidencia son los threshold, que es colocarle resistencia al paciente cuando está haciendo el ejercicio. Aquí yo les dejo unas imágenes. Este es un paciente que fue diagnosticado con un cáncer. Miren visualmente cómo se ve la antropometría, cómo ya estaba más de delgado, empezó a utilizar los dispositivos también y mejoramos grosor diafragmático, intercostales y pectoral. Después de ellos, aquí les muestro cómo pueden utilizar estos dispositivos. Los pueden utilizar solo el dispositivo o lo pueden combinar también en rehabilitación con bicicleta, con elíptica, con banda sin fin, ya cuando el paciente lo sepa utilizar y ya tenga una mayor condición física. Aquí les muestro un video. Escuchen. Entonces, fíjense cómo el paciente puede hacer bicicleta. Obviamente no es paciente, este soy yo solamente para demostrarles o darles cómo se vería el paciente haciendo musculatura, es decir, trabajando musculatura respiratoria y aparte de eso, ejercicio cardiovascular en bicicleta. Lo pueden hacer en elíptica sin ningún problema. Lo pueden hacer en banda sin fin. Y aparte de eso, también lo pueden trabajar en fuerza.
ahí estamos trabajando fuerza. De pronto usted me diría, ay, pero está subiendo muy rápido. Aquí esto es otro tipo de protocolo, esto es un protocolo enfocado a potencia. Recuerden que potencia es igual a fuerza por velocidad. Inclusive algunas guías ya te están diciendo de que no prescribas tanto fuerza, prescribe más potencia, porque si tú prescribes potencia, estás trabajando fuerza y velocidad. Entonces, no es que el ejercicio se esté haciendo mal, sino que en este enfoque de este ejercicio, fíjense que sube rápido, pero baja normal. Entonces, aquí lo que estamos prescribiendo es más movilizar una carga en el menor tiempo posible, por lo tanto, estamos trabajando potencia. Potencia, y con eso trabajaría fuerza y velocidad, y con el dispositivo estaría trabajando musculatura respiratoria. Que si usted me dice que no tiene multifuncional, puede trabajarlo con banda, con Terabams, con TRX sin ningún problema y con eso también está trabajando en movimientos y ejercicios funcionales, está trabajando también fuerza del paciente y está trabajando la musculatura respiratoria. Si me dicen no tengo banda sin fin, no tengo elíptica, no tengo multifuncional, no tengo Terabam, tengo solamente unas mancuernitas o tengo unas botellitas ¿qué? De agua, de gaseosa, pues llénelas de arena y mire que también puede hacer ejercicios para miembro superior y combinarlo con los dispositivos. Se los pongo de nuevo para que ustedes escuchen cómo suena. Ese es el IMT. Fíjense cómo suena más resistencia al meter el aire. Suena y después escúchenlo mientras se hace el ejercicio. Entonces, fíjense que también es importante que haya como una coordinación. Yo no voy a hacer, por ejemplo, ejercicio para inspiración y le voy a pedir al paciente que vaya bajando el brazo. Recuerden que si yo hago la elongación, yo hago ABD o hago flexión de hombro, pues este movimiento me ayuda a expandir la caja torácica. Por lo tanto, el movimiento que yo tengo que estar haciendo con la boca tiene que ser el de inspiración. Y cuando yo voy bajando, pues esto me va a ayudar a la exhalación. Por lo tanto, también tengo que hacer el movimiento de exhalación. Entonces, son dos intervenciones, pero tienen que ir en concordancia, tienen que ir coordinadas para que obviamente no sea antifisiológico y el paciente pues no dé pie con bola. ¿Estamos? También hay dispositivos, como siempre lo menciono, en rehabilitación pulmonar, si me están escuchando, o todos los que les vayan para rehabilitación pulmonar, tenemos todos estos dispositivos. Tenemos los más famosos, que son las tres peloticas, pero eso no sirve para nada. Y perdone que suene así, pero es la verdad. Estos dispositivos, de pronto, si usted no me está escuchando, usted médico que me está escuchando, se lo pido engradecidamente, esto no lo mande. Esto no lo mande. Ambos son inspirómetros. ¿Cuál es la diferencia? Estos son inspirómetros orientados a volumen. Estos son inspirómetros orientados a flujo. Por lo tanto, esto no te va a ayudar a mejorar atelectasia, ni fortalecimiento, ni meter tanto volumen. Fisiológicamente hablando, el pulmón tiene la capacidad de 5.000 mililitros, de 5 a 6 litros. Estos dispositivos de acá abajo de flujo alcanzan 650 mililitros, es decir, casi el volumen corriente, que son de 500 mililitros. En cambio, estos que son orientados a volumen, miren que alcanzan 5.000 mililitros, 4.000 mililitros, 4.000 mililitros y 5.000 mililitros. Todos son iguales, todos van orientados a volumen y lo que cambia es el país donde fue patentado o donde se distribuye. Entonces, mensaje, otro de los tantos mensajes del día, por favor. Si a su paciente le va a mandar algo pulmonar y usted quiere mejorar el volumen pulmonar, la compliance pulmonar, la expansión pulmonar, por favor pida un inspirómetro volumétrico. No pida esto porque esto está obsoleto. Esto ya lo publicó el British Medical Journal, lo publicamos nosotros en la revista colombiana de neumología, lo publicamos hace 2 años. Fue un ensayo clínico aleatorizado con 587 pacientes aprobado por la FDA en Estados Unidos. Lo publicamos y logramos determinar que efectivamente la capacidad inspiratoria mejora muchísimo más en pacientes que hacen ejercicio volumétrico con el incentivo, pero aparte de eso utilizan este método. Bueno, el método es mío, yo lo creé, deberían leerse el paper cuando tengan la oportunidad, también léanlo, véanlo, porque no es solamente utilizarlo así y botar, eso sirve. Miren que mejoró de 1.400 una media a 2.000 mililitros.
Pero si utilizan el protocolo que creamos nosotros en nuestro grupo de investigación, miren que mejora casi un 50% en comparación con el poco porcentaje que mejora. Entonces, no es solamente utilizar el volumétrico, sino también saber utilizar el volumétrico. Les recuerdo, fue con 587 pacientes, es decir, que fue una muestra bastante significativa. Aparte de eso, yo creo que ya me pasé del tiempo, me quedan 2, 3 minuticos, qué pena con ustedes. También podemos hacer técnicas respiratorias en pacientes oncológicos, cardíacos y pulmonares por la sencilla razón de que no es solamente prescribir ejercicio cardiovascular, fuerza, potencia y demás, ni flexibilidad y coordinación, sino también enseñarle al paciente reeducación diafragmática. Es decir, que el paciente respire más con diafragma, ya sea que le hagamos el feedback en donde él se ponga las manos en tórax y en abdomen, donde infle el abdomen. Si el paciente no puede, podemos hacerlo nosotros haciendo inhibición de un patrón torácico. Hacemos en semifowler para que el paciente lo haga en supino. Lo podemos colocar también doblándole más la camilla o poniendo una almohada o un cojín. Podemos hacer técnicas con aperturas de ABD, con la finalidad, recuerden que el pectoral va hasta el hombro. Entonces, si yo hago ABD, estoy ayudando que se elongue más el pectoral y por lo tanto me expande más la caja torácica. Podemos hacer técnicas de scoop, podemos combinarlo con los dispositivos y también con flexiones. Podemos colocar un rodillo en la columna y cabeza del paciente con la finalidad de que los hombros se vayan hacia atrás y esto me genera una mayor amplitud de la caja torácica. Hacemos con movimiento de brazos, hacemos técnica de mariposa con brazos abiertos. Luego todo esto lo vamos enfocando hacia el rol del paciente, es decir, rolados, tender la cama, abrir los cajones de la cocina. Podemos poner resistencia con ejercicios respiratorios y esto es la finalidad de hacer reeducación del paciente del patrón respiratorio, hacer técnicas del paciente para mejorar la calidad de vida y también hacer ejercicios respiratorios, pero buscando funcionalidad con entrenamiento de fuerza. Todo estos ejercicios está publicado en el libro mío, eso fue mi tercer libro publicado de fisioterapia en cáncer, lo publicamos el año pasado, un libro netamente de puro cáncer, son aproximadamente 500 páginas, lo pueden conseguir en Amazon para ver si lo consiguen en su país y si no, pues ahí cualquier cosa nos estamos hablando. Ya para finalizar, les muestro ahí algunas cosillas más que hemos hecho en rehabilitación en el paciente oncológico. Tuve la oportunidad también de estar en Helsinki, en Finlandia, liderando un proceso de investigación de realidad virtual, en donde miren ustedes con juegos. Todo lo vemos aquí en el celular y con estos lentes y lo que tengo en la mano, tienes que ir esquivando objetos y ir pegándole a lo que sale. Parece sencillo y que se mueve bastante. Lo pusimos en práctica con un paciente oncológico de 78 años con cáncer de pulmón. Mírenlo ustedes cómo era un paciente que por su diagnóstico y por la edad era un paciente que ya estaba en un cuadro de depresión y ansiedad también, un paciente que no quería hacer ni terapia ni nada. Le conseguimos los lentes de realidad virtual, pues ya tuvo una mayor adherencia al programa, ya hacía ejercicio con más ganas, decía que le pusieran los cosos esos de los jóvenes para hacer su ejercicio. Entonces es mejor que se mueva a que no se mueva nada. Simplemente hay que buscar las estrategias. Si usted me dice, pero es que yo soy médico o rehabilitador o profesional de la salud que no está en estos escenarios, sino estoy en hospitalizado o en terapia intensiva. Perfecto, no pasa nada. No pasa nada. Hacemos rehabilitación cardíaca fase 1, que eso se hace en terapia intensiva y en hospitalizado. También estuvimos en el proyecto FOREN, que es un proyecto que hicimos en España, en donde lo que hacíamos es, con lentes de realidad virtual, colocarlo a pacientes de terapia intensiva, colocábamos todo el escenario y miren cómo se veía de realidad virtual, muy diferente a ver solamente las paredes en blanco, inclusive lo poníamos con el cicloergómetro y los lentes los conectábamos también a Google Maps. Entonces el paciente de pronto era un paciente que todos los domingos manejaba la bicicleta en su ciudad por el malecón o por la playa, entonces eso siempre le recordaba o era algo bonito para él porque ya lo tenía como una rutina. Sencillamente conectábamos los lentes, lo conectábamos a la aplicación de Google Maps, lo poníamos el cicloergómetro, lo conectábamos y el paciente cada vez que hacía el cicloergómetro era como si estuviera manejando bicicleta en ese malecón que ha manejado todos los domingos por no sé cuántos años y fíjense que es mucho más agradable para él
meterse en ese mundo virtual que representa lo que él hacía antes de llegar a terapia intensiva. Entonces también es un proyecto bastante interesante. Eso lo hicimos en España. Esto lo estamos haciendo aquí en Colombia. Hacemos ejercicio no solamente con frecuencia cardíaca máxima, sino también con gases expirados y demás. Aquí estamos haciendo marcha estacionaria en paciente, lo tenemos monitorizado con oximetría, con sensor de frecuencia cardíaca y con la parte de análisis de gases, todo en el iPad, como lo está haciendo la doctora. En pacientes que son más jóvenes también utilizamos realidad virtual y el paciente, por supuesto, monitorizado. Aquí están los electrodos con la parte acá, como ustedes ven. Paciente joven que no quería jugar más, el paciente aparte de tener, perdón, una comunicación interventricular que había sido recién operada, también tenía un pectum excavatum y que el chico le gustaba el boxeo, pero después de su cirugía y el tipo de toras, pues le recomendaron no hacer boxeo. Entonces hicimos en la aplicación que sea boxeo y que sea más de, de brazos como él quería. Entonces, mucho mayor adherencia a que simplemente a este joven lo pusiéramos en la bicicleta a manejar y a manejar, que eso también se vuelve aburridor para ellos. Y si usted me dice, bueno, no tengo realidad virtual, no tengo banda, no tengo bicicleta, no tengo máscara, no tengo todo lo que usted ha mostrado, pues bueno, no es lo mejor, pero por lo menos indíquele a su paciente que tiene que hacer ejercicio, que salga a caminar. No es lo ideal, no es suficiente. Pero si usted me está poniendo tantas trabas de decir no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, por lo menos envíen un mensaje de que el ejercicio es algo fundamental. Todos los que me están viendo tienen muy claro de que el ejercicio es algo fundamental. Esto es un metaanálisis publicado en donde dice que entre más caminemos, más disminuimos nuestro riesgo de mortalidad, hasta en un 66%. Entonces, el simple hecho que le digamos a nuestros pacientes que sean activos, que sean mucho más independientes, pues va a generar menos riesgo de mortalidad y complicaciones y muchísimas cosas más. Si de pronto se estaban preguntando qué pasó con el paciente que yo les mostré al inicio, de cómo perdió masa muscular en 8 semanas, pues miren ustedes que después que salió de terapia intensiva, recuperó y recuperó. Mensajes para llevar. Uno, que el paciente no permitamos que tenga esta pérdida de masa muscular tan grave. Ese no es el objetivo. Y dos, así sea que encontremos un paciente así, no lo demos por perdido, porque miren que también todo se puede recuperar. Entonces, no lleguemos a este caso, pero también no olvidemos que después de este caso también hay una luz al final del camino y que podemos recuperar. Entonces termino con 2 diapositivas diciéndole que el ejercicio es salud siempre y cuando sea prescrito según las necesidades y características del paciente. De lo contrario, es una bomba de tiempo. Si usted pone a su paciente que no está con las condiciones para levantar cierto peso, para montarse en cierto equipo, el paciente le va a coger fastidio a la terapia, se va a lesionar, se va a complicar y no va a ser efectivo el ejercicio. La gracia es que prescribamos ejercicio basado en las necesidades y características clínicas. Y finalmente, ya última diapositiva para no quitarle su descanso. Para mí, yo siempre he pensado que este es el panorama en el paciente oncológico. ¿Por qué? Por una sencilla razón, que el paciente empezamos a pintar a nuestro paciente oncológico con la tecnología de ultrapunta. Hacemos intervenciones quirúrgicas lo más top. Hacemos tratamiento farmacológico lo más top. Pero cuando ya el paciente entró a cirugía, lo diagnosticaron, extrayeron lo que tenían que extraer y el paciente ya, no, ya sacamos el tumor, empieza a bajar toda la parte de interés por este paciente y terminamos con una peor calidad de vida del paciente. Hicimos super wow al inicio, diagnósticos, moléculas, biomarcadores, cirugía de última tecnología, tratamiento farmacológico, pero ya después cuando empieza la parte de nutrición, la parte psicológica, la parte de ejercicio físico, la parte de enfermería, ahí es cuando todo este escenario ya lo pintamos muy, pero muy saliendo por el paso. ¿Estamos? Entonces, lo ideal es que tratemos de mejorar esta situación y que pintemos el caballo completamente. Muchísimas gracias, mis estimados. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar, decir. Otro aplauso porque él no lo oyó. Muchísimas gracias por el aplauso, mis queridos. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario para el profesor? ¿No? Yo creo que nos quedó clarísimo, profesor. Muchísimas gracias por la charla y bienvenido
en alguna otra ocasión. Yo le prometí que lo traía, ya aquí está Dominique. Ah, bueno, ya está la promesa. Otro, mandarle un poco de gente también. Perfecto, me alegro que les haya parecido interesante, que haya sido claro. Disculpen si un momento fui muy rápido, solamente tenía una hora y creo que hasta me pasé, entonces les pido una disculpa, pero bueno, me alegro que haya quedado claro y ustedes saben que siempre a la orden y será un gusto poder acompañarlos ya sea presencial o en algún otro escenario. Muchísimas gracias. Para servirles, bonito día.